¿Se asustaron, no? Estamos acá, largamos la semana, terapia de noticias. Bueno, ustedes vieron que Argentina es un país que está bendecido para algunas cosas. No tiene grandes problemas sísmicos la Argentina, pero tiene el dólar. Y pasa una cosa, cuando el dólar no tiene techo, el que empieza a no tener piso es el gobierno de turno. Entonces empieza a sacudir los basamentos de la Casa Rosada. En esa dirección tratan de poner a Caputo a que frene el sismo. De algún modo, hoy, este primer round lo estabilizó. 40 centavos bajó el dólar. Insisto con esto, Argentina está más dólar dependiente de lo que todos suponíamos. Si el dólar no está razonablemente quieto, no se puede construir para arriba ni la losa, ni el primer piso, ni el segundo. Veremos cómo va en esa dirección Caputo y por supuesto le deseamos suerte, que no es fácil en este país domesticar al dólar. Vamos a decir que el fin de semana hubo lo que algunos interpretan como un refresh o relanzamiento del gobierno. Macri venía insistiendo muy fuertemente con un paradigma que transformaba en discurso y es el tema del déficit fiscal. La Argentina no puede crecer si no compensa, no achica y no neutraliza el déficit. ¿Qué vimos el fin de semana en el cambio de ministerios tan importantes? Tanto en Aranguren, que fue reemplazado por Iguacel, y en Cabrera, que fue reemplazado por Dante Sica, un giro hacia otro lugar que tiene que ver con el del paradigma del crecimiento. Lo digo por Iguacel, que reemplaza a Aranguren, que era el férreo defensor de este sendero de tarifas que había que seguir, que era tan cuestionado, no solo por la oposición, recuerden la guerra de las tarifas en el Congreso, sino por los propios aliados de Cambiemos. Recuerden a Lilita Carrió, que le dio fuerte en ese tema, tuvo conversaciones intensas con Macri en ese sentido, y también al radicalismo, y a los economistas del radicalismo que cuestionaban la subida de las tarifas. Bueno, en ese sentido vamos a ver cómo le va a Iguacel y también cómo le va a Dante Sica, que algunos dicen tiene puentes con el peronismo, es más amigable. Ya ustedes vieron que las primeras declaraciones de varios peronistas significativos fueron de bienvenida, le desean suerte también, tienen la expectativa de ver si él va a poder generar más crecimiento. Bueno, ¿representa esto un giro, una apertura? ¿Le da una plataforma de mayor estabilidad al gobierno? Ojalá así sea, verdaderamente lo necesita. Vamos a tratar de charlar hoy con nuestros invitados acerca de si esto es verdaderamente un paradigma nuevo. Presento así en gran plano general a quienes me acompañan. Está Graciela Romer, un gusto por primera vez, creo, Graciela en Terapia de Noticias. Sí. Está lo que queda del cráneo de Pablo Fernández Blanco, que se ha, después de su viaje, porque ha estado ausente, ha ido a la peluquería. Está Daniel Santa Cruz, Amadeo Eduardo y Laurita Serra. Vemos el informe y nos metemos. Los cambios en las filas de Cambiemos abrieron una nueva etapa. El plan de Luis Caputo, nuevo presidente del Banco Central, para contener la devaluación dio hoy señales esperanzadoras. El dólar cerró a 28,41, 43 centavos menos que el viernes pasado. Sobre esta cuestión habló Dante Sica, quien sucederá a Cabrera en el Ministerio de Producción. Dijo que el dólar a 28 o 29 pesos deja cómodas a muchas actividades y que hay que mantenerlo. Mientras tanto, este miércoles se define si finalmente el país asciende a la categoría de economía emergente o si sigue como mercado de frontera. Un ascenso de categoría sería muy beneficioso para la economía. La decisión es de la sociedad Morgan Stanley Capital International. Pero se teme que no habrá buena suerte. Hoy, pese a la baja del dólar, las acciones argentinas en Wall Street y el índice Merval en la bolsa porteña operaban con fuertes bajas. Mientras tanto, hoy el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tallade, denunció a Federico Sturzenegger, a Luis Caputo, al directorio del Banco Central y a los directivos del JP Morgan. Los responsabilizó de que el país sufriera pérdidas millonarias y pidió que no puedan salir del país. Se vienen también cambios en el sector energético. El gobierno buscará moderar la suba de las tarifas para atenuar el impacto de la devaluación en el bolsillo. Javier Iguacel, el sucesor de Juan José Aranguren, tendrá la difícil misión de negociar con las empresas para este objetivo. La estrategia inicial del libre mercado queda pospuesta. Y en los próximos días empiezan las reuniones entre Rogelio Frigerio, ministro de Interior, con legisladores y gobernadores de la oposición. La meta es llegar a acuerdos en torno al presupuesto 2019. Con estos cambios, ¿podrá el gobierno estabilizar a la economía? Bueno, empecemos con Graciela. Vamos a escuchar atentamente
Pero no porque sea mujer, ¿no? No, sino ahora de porque ningún estoy modo primero en- no se hace más eso, la No se prioridad hace no es más. más. Ahora no se le abre más ni se tira la capa en el charco a las mujeres, eso no se hace Un más. poquito de eso yo añoro, te voy a decir. ¿Sí? Sí, claro. Eso es Sí. para otra La charla. galantería, sí, pero después La charlamos de otro- galantería pero claro, claro. es una raza en extinción. Jamás piropo. imputaría, digamos, de Reisman a alguien que te diga, ay, pero qué lindos ojos que tenés y esas cosas. O que te abra la puerta del Sí, auto. claro. Qué lindo. Mira, Te no hace- perdamos el Miren lo piropo. que hago, digamos, las chicas de perdamos hoy el dirían, piropo, está tomen buena esa. bolitas de naftalina para usted. Ustedes no son más como, ahora no es más así, les dirían las chicas. Mira, pregunta un poquito y yo creo que buena parte de las chicas Sí, nos gusta que nos yo creo que hay galanteen. una moda, pero eso dijémoslo para... Pero- ¿Sabes qué estaba pensando? A ver. A ver, vos planteabas, Argentina no tiene problemas sísmicos, no tiene problemas estructurales, tiene un gran problema que es el dólar y la estabilidad del dólar. Y yo digo, algo así como apelando a cierta teoría animista, es como que el dólar se nos reveló para demostrarnos realmente lo que tenemos que hacer por alguna vez en la vida, que es realmente ejercitar la idea de que efectivamente formamos parte de una misma comunidad, ¿sí? Cuando uno mira lo que le ha pasado al mundo, ¿sí?, a los países en general, desde Turquía, Grecia, Brasil, con la grave crisis que tiene, ¿cuál es la razón por la cual a ninguno de ellos, salvo a nosotros, digamos, los movimientos y la inestabilidad externa nos ha afectado como nos afectó? Y yo creo que esto tiene que ver con deficiencias estructurales que tenemos, pero desde nuestros orígenes, digamos, fundacionales, ¿no? Este es el punto. Eduardo es economista y no voy a meterme en ese tema, pero tenemos graves problemas culturales en nuestro país. Y creo que si no nos damos cuenta, esta idea de que somos un país rico, no somos un país rico. Eso es falso. Japón es mucho más rico que nosotros, a pesar de que no tiene recursos naturales. Y el hecho de estirar la mano y que me crezca una batata o un tomate, esto no nos hace rico. En todo caso, lo hace, digamos, interesante para quien lo cosecha. Pero esto no forma... No, acá tirás una semilla de soja y te crece una 125 también, ¿no? Es bueno, más a eso- complicada Argentina. Es un impuesto. Exactamente. Entonces acá hay un problema. ¿Te acuerdas? Samuelson, creo, corregime Eduardo, pero creo que Samuel Corretea, que había 4 tipos de países, ¿no? Así es. Los desarrollados, los en vías de desarrollo, los subdesarrollados y Argentina. Japón y Argentina. Exactamente, pero Japón y Argentina como opuestos, Así ¿no? Digamos, es. como la versión espejo. Entonces, si no nos damos cuenta, si no hacemos realmente no asumimos responsablemente nuestras falencias, y estas falencias tienen que ver con una dirigencia, yo creo que fue bien interesante, ¿no? Cuando asume Néstor Kirchner, recuerdo que la primera, yo no soy peronista, ¿sí? Ya te atajás porque vas a decir No, algo sí, pero- pero sepan todos que se viene un compañero. Adelante. No, voy a decir por qué. Porque es tan prejuicioso realmente y es tan estigmatizante la forma en que los argentinos decodificamos digamos, el discurso de alguien que no es como uno, ¿sí? Que lo que no quiero evitar eso. Entonces, A justamente ver. digo, yo respeto al peronismo, respecto de lo que ha representado, digamos, históricamente en ciertos momentos, en el sentido de, yo creo que el peronismo tiene un componente erótico, digamos, en términos psicoanalíticos, ¿no? De instinto de vida, de percibir las corrientes e instalarse sobre ellas, ¿no? Y producir como cambios. pulsional. Sí, Exactamente. no estrictamente Termina- erótico, sexual, Exactamente. Pero también tiene un componente tanático que claro. tiene que ver con la imposibilidad de, digamos, anclar institucionalmente, ¿no? Y de manera correcta y republicana, democrática, sobre todo republicana, estos procesos. Y entonces se fagocita a Sí, sí de hecho mismo. hay muchos peronistas que quieren neutralizar el componente tanático, no lo expresan en estas mismas palabras, pero dicen que debería haber un peronismo más republicano y Sí, etcétera. debería, pero no lo pueden Sí, ejercitar, claro. porque además es casi, te diría, por eso digo que no soy peronista, porque le reconozco al peronismo, digamos, este perfil erótico, ¿no? De instinto de vida creativo, pero al mismo tiempo le reconozco casi fundante. Bueno, pues fue un partido militar, así nació, y no ha podido sacarse, digamos, ese lastre, ¿no? En todas estas décadas, ¿no? Daniel Santa Cruz, recrea la pregunta que le hiciste a Amadeo 3 minutos antes de que empiece el programa con respecto
respecto a este momento del gobierno. No, bueno, los cambios de gabinete, los cambios aparentemente en política económica, de acuerdo al perfil de los que se integran al gabinete, como el caso de Dante Sica, nos hace pensar si esto se trata de un relanzamiento del gobierno de Mauricio Macri. Tomo una cosa que dijo Graciela y te contesto. Uno de los peores problemas que tenemos los argentinos es romper con nuestro pasado. Nuestro pasado es un pasado con temas culturales, como vos decías, es supuesto que somos muy ricos, pero sobre todo la reacción casi instintiva que tenemos frente al tema del dólar y la inflación, ¿no? O sea, somos una economía bimonetaria, lo cual es un gravísimo problema de teoría económica, y desde el punto de vista psicológico tenemos esta compulsión a salvarnos en el corto plazo. Así es. Entonces, cualquier señal en el fondo del túnel, es inmediatamente percibida por la sociedad como volvimos otra vez, volvimos al dólar, inmediatamente se espiraliza todo. Por eso, y ahora voy a tu respuesta, a tu pregunta, estuvo muy bueno que Macri apenas vio la luz al fondo del túnel y vio que venía el tren, dijo me voy al fondo. Con todos los costos que esto podía tener, pero dijo, yo he tenido discusiones con amigos míos progresistas y alguna persona de la iglesia, a quien yo le decía, mire, no cabe ninguna duda que el peor empobrecedor en la historia argentina son las crisis macroeconómicas. Y dentro de las crisis macroeconómicas es dólar, inflación y salida de depósitos. Eso te genera en 5 minutos 5 millones de pobres. Por eso estuvo muy bien que Macri se parara en el freno y fuera al fondo. Y ahora asume la realidad como es. Dice, ¿por qué voy a tapar una realidad si tengo que cambiar cosas? Federico Sturzenegger, entrañable amigo y respetabilísimo economista, tenía el problema de que el mercado le había perdido el respeto. Y esto es muy complejo para manejar una situación tan complicada. Entonces puso a alguien del mercado. Del mercado dijo, Toto Caputo y Cañonero les conocen las mañas y yo voy a operar de esta manera. En el caso de producción, puso una persona con una perspectiva más desarrollista. Lalo Sica, perdón, lo llamo Lalo porque es amigo también entrañable, tiene una mirada mucho más desarrollista que la de Cabrera, pero Cabrera va a hacer un gran trabajo en el vice. Y en el caso de Aranguren e Iguacel, me da la impresión, y creo que por eso cayeron las acciones de las energéticas, que con las energéticas decirle, muchachos, aguantemos un cachito. Hasta ahora aumentaron las tarifas, ¿verdad? Pero paremos la mano. Pero Santa Cruz te dice algo que obviamente es un buscador de títulos, Santa Cruz también. Pero ¿es un relanzamiento? Bueno, a ver, no sé, Macri no necesita empezar de vuelta. Macri necesita que la gente mantenga la confianza en él como líder y en el camino que está llevando. Y para que esto sea... No Mauricio, está mal relanzar. Bueno, Todos los gobiernos en algún momento de su periodo han relanzado. No tengo una respuesta genial sobre el relanzamiento. No tengo una respuesta genial sobre el relanzamiento. Yo creo que el gran mérito de Macri es que asumió el momento de crisis que tenía, no trató de ocultarlo y tomó medidas para decir terminemos tan rápido como podamos. Digo, algunas cuestiones. Estamos hablando de la crisis en tercera persona cuando en realidad hay un gobierno. Es decir, esta crisis no llegó sola y no vino por un problema cultural, que sí creo que los tiene la Argentina, sino que vino porque vino de la mano de un gobierno que gestionó 2 años y llegamos a esta crisis. Después podemos, ahora lo charlamos, pero podemos... creo que Macri está de acuerdo con este diagnóstico. Por otra parte, y bienvenido ese diagnóstico porque dio un golpe de timón fortísimo. Eso por un lado. La Argentina tiene problemas culturales sin ningún lugar a dudas. Ahora, la reacción con respecto al dólar es una fortaleza de la psicología argentina. ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque la devaluación, Eduardo, este año fue del 50%. Entonces, si usted, señor, que gana en pesos y la moneda se le devalúa 50%, estaría loco y tendría un problema cultural si no se fuera a una moneda mucho más confiable como el dólar. Entonces, no es usted el que tiene el problema cultural, sino que es los 200 años de historia argentina que nos dicen no confíes en esta moneda porque no tenés moneda. Y esto no es culpa de Macri. De ninguna manera es culpa de Macri. Esto es culpa de los argentinos que supimos tener esta moneda que nos sirve para muy poco. Por ejemplo, no nos sirve para ahorrar. Bueno, gracias. Con respecto, una más. Sí, claro. Una más. Macri dijo, va a bajar la inflación, no lo logró. Yo creo que tuvo buenas intenciones. Esto hay que diferenciar a Macri del kirchnerismo. Al kirchnerismo no le importaba la inflación, a Macri sí le importa. No le salió como él quería, pero prefiero a alguien que intenta y fracasa que a alguien que no lo intenta y encima me lo vende como éxito. Gran fortaleza de Macri, al menos